Hola, bienvenidos a esta nueva clase de química, en donde analizaremos el tema de cómo se modela el comportamiento de un ácido y una base. Un servidor, maestro Guillermo Cabrera Sosa, será quien trabaje con ustedes este tema. Antes de abordarlo, vamos a comprender bien cuáles van a ser nuestras bases del aprendizaje. Para ello, el nombre de nuestra unidad es el universo, un espacio despreciado para la vida. Este tema es un componente formativo de ciencias experimentales de la disciplina o asignatura Química 2. Em, la clave y nombre del contenido específico es cómo se modela el comportamiento de un ácido y una base. Y al final estas sesiones, el alumnado identificará problemas, formularán preguntas de carácter específico y sistematizarán la información para responder algunas preguntas científicas, planteando hipótesis. Además, relacionarán las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante los instrumentos o modelos científicos, consultando fuentes de información científica. Bueno, pues este tema es bastante amplio, bastante complejo, pero nosotros lo abordaremos de una forma en la cual te sea muy entendible. Pues vamos a comenzar ya teniendo bien claro cuáles van a ser las bases. Para ello vamos a entender eh, qué es un ácido y qué es una base. Los ácidos son sustancias como el vinagre o el jugo de limón y tienen un sabor agrio y pueden producir una sensación de picazón en la piel. Y algunos ejemplos que encontramos en ácidos pues son como frutas cítricas, algunos jugos, vinagres y, y todo lo que conlleve a ácidos. También vamos a entender que una base son sustancias como antiácidos, líquidos, limpiavidrios, destapa desagües y tienen un sabor amargo y una sensación jabonosa. Entonces, bueno, creo que aquí está más que evidente la diferencia entre un ácido y una base. El ácido siempre va a tener esa sensación ácida o esa sensación de un sabor agrio, mientras que la base, su sabor, que, es- que no es recomendable que se ingiera, pues es de tipo amarga. Y bueno, vamos a continuar entonces. Eh, para esto, tenemos aquí nuestra primera teoría de Arrhenius, donde nos dice que un ácido es una sustancia que produce iones de hidrógeno cuando se disuelve en agua. El ion de hidrógeno, ¿sí? Es un protón en una disolución acuosa que se hidrata y se convierte en un ion hidronio. Y vemos aquí la ecuación como el hidrógeno que se desprende de esta ecuación del agua, cómo se convierte en un ion para, para complementar este resultado. El nombre del protón también se usa como un sinónimo de ion de hidrógeno, debido a que es la pérdida de un electrón de valencia de un átomo de hidrógeno neutro que deja únicamente el núcleo del hidrógeno y el protón. Y esto, bueno, en los ácidos, pues cuando entendemos que los ácidos reaccionan con metales con un desprendimiento de hidrógeno en todas sus reacciones, ¿sí? Una característica muy básica y esencial es que los ácidos reaccionan con los metales, mientras que las bases cuando interactúan con los metales, forman sólidos muy poco solubles, ¿sí? Las bases, de alguna manera, son compuestos iónicos que se disocian en un ion metálico y en iones hidroxilos cuando se disuelve en agua. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones donde tenemos lo que les decía, cómo se generan compuestos poco solubles, utilizando una base y un hidrógeno. Por ello, Lewis en su teoría nos decía que un ácido puede aceptar un par de electrones. Para poder aceptar un par de electrones debe tener un orbital vacío de baja energía o un enlace polar con el hidrógeno para poder donar el hidrógeno, el cual tiene un orbital vacío. Y bueno, pues recordemos que para que pueda haber una combinación en este modelo, debe haber electrones disponibles con los que se pueda unir. También Lewis, en lo que es una
una base, nos habla de que la sustancia que puede ceder un par de electrones eh, es un compuesto o un par de electrones no enlazado. Es decir, por ejemplo, vean, tenemos aquí el agua que es un compuesto de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno con sus dos pares de electrones no enlazados en el oxígeno. Es decir, aquí podemos entender que aquí al donar un par de electrones a un hidrógeno, que aquí estamos viendo que el agua tiene dos átomos de hidrógeno. Cuando nosotros le donamos dos electrones a un hidrógeno, en la formación decimos que hay un ion hidronio con cuando la base, cuando una base interactúa con el hidrógeno, se libera un tercer átomo de hidrógeno y pues ya tendríamos tres átomos de hidrógeno y a esto le llamaríamos ion hidronio, ¿sí? A ver, va de nuevo, lo voy a explicar más claramente. En la base del agua, H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, cuando interactúa con, con un metal, ¿sí? El hidrógeno, o sea, se libera un hidrógeno extra y cuando interactúa en mi compuesto, ya tenemos tres hidrógenos. Esto le llamaríamos ion de hidronio. Vean, aquí lo explicamos más claramente. Tenemos aquí el hidrógeno y me dice que lo voy a fusionar con este otro compuesto que en este caso aquí me está marcando en el modelo de Lewis, tiene dos electrones disponibles, ¿sí? Cuando el compuesto de la derecha le cede un electrón, vean cómo queda la unión, ¿sí? Aquí me queda todavía me queda un electrón más para poder unir otro compuesto. Lo mismo ocurre en el ejemplo de acá abajo, ¿sí? Tenemos tres, tres átomos de cloro y uno de aluminio y se va a querer fusionar con este segundo compuesto que me manda tres átomos de hidrógeno y uno de nitrógeno, pero me dice que tiene dos electrones disponibles. Le va a ceder uno al compuesto inicial y vean cómo viene equilibrado, ¿sí? Esta mezcla se puede hacer porque, repito, los compuestos de la derecha están cediendo un electrón, ¿sí? Y aquí estamos viendo cómo se donan estos electrones para que pueda existir estas uniones, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una comparación un poquito más clara de lo anterior explicado. Aquí tenemos varias teorías con las diferencias entre ácidos y bases. Por ejemplo, Arrhenius nos dice que los ácidos producen un átomo de hidrógeno. Las bases producen oxígeno. Bueno, las bases también producen el hidrógeno, pero también un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Bronces y Lowry nos decían que los ácidos donan un hidrógeno, mientras que las bases aceptan el hidrógeno. Lewis nos dice que aceptan un par de electrones, mientras que las bases donan el par de electrones. Y bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente en lo que es el sabor. Ácidos son agrios, las bases son amargas. La sensación, pues puede picar, mientras que las bases puede ser una sensación jabonosa o resbalosa. Y bueno, em, vamos a concluir esta presentación eh, dando o entendiendo que la ionización es el proceso mediante el cual una sustancia al entrar en contacto con el agua se disocia en sus iones respectivos. Recordemos que los iones pueden ser aniones o cationes y dependiendo del tipo de operación es como cede o dona, o cede o gana electrones, ¿sí? Como actividad para concluir esta parte, como actividad de repaso, eh, nosotros o ustedes, bueno, pues, como estudiantes, vamos a realizar un cuadro de doble entrada en donde vamos a colocar las características que encontremos de ácidos y las características que encontremos de las bases. Les agradezco mucho la atención prestada a esta presentación y pues recuerden que eh, todo lo que es en química, en nuestra vida cotidiana, pues influye mucho en nuestro andar.
Cualquier situación o cualquier duda que tengan, con toda confianza me pueden escribir a mis redes sociales, o a este canal. Aquí les dejo los enlaces y, pues, vamos a concluir que los ácidos y las bases, están trabajando de manera diferente en las reacciones de nuestra vida cotidiana, por lo cual, pues, vemos cómo se trabaja. Pues, muchas gracias, alumnos, nos vemos hasta la próxima.